¿Te gusta salir a caminar, hacer senderismo, trabajar en el jardín o llevar a tu familia al parque? Entonces este video es para ti. Las garrapatas son muy pequeñas y muchas veces pasan desapercibidas. Sin embargo, algunas pueden transmitir enfermedades que afectan la salud de las personas. La buena noticia es que existen medidas sencillas que pueden ayudarte a protegerte a ti y a tu familia para que sigan disfrutando de las actividades al aire libre. Hola, soy Luis. Y yo soy Jennifer. Y somos especialistas de salud comunitaria del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Hoy hablaremos sobre las garrapatas que encontramos en el condado y los 6 pasos recomendados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC para ayudar a prevenir las picaduras. Pero antes de hablar sobre cómo protegernos, primero conozcamos cuáles son las garrapatas más comunes en nuestra comunidad. En el condado de Fairfax encontramos principalmente 3 tipos de garrapatas que pueden picar a las personas. La primera es la garrapata de patas negras, que puede transmitir la enfermedad de Lyme. La segunda es la garrapata estrella solitaria, asociada con el síndrome de alfa-gal, también conocido como alergia a la carne roja. Y la tercera es la garrapata americana del perro, que puede transmitir la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Conocer las garrapatas que viven en nuestra área nos ayuda a entender por qué la prevención es tan importante. Y Luis, ¿en dónde viven las garrapatas? Las garrapatas suelen vivir en la hierba alta, los arbustos y cerca de áreas boscosas. Eso no significa que debamos dejar de disfrutar de los parques o de las actividades al aire libre. Simplemente significa que debemos tomar algunas precauciones antes y después de salir. Y precisamente por eso el CDC recomienda estos 6 pasos para protegernos. Comencemos con el primero. Paso 1. Preparar. Antes de salir al aire libre, identifica si vas a visitar lugares donde las garrapatas suelen encontrarse, como las áreas boscosas, arbustos o hierba alta. Conocer el entorno es el primer paso para ayudar a prevenir las picaduras. Paso 2. Repelar. Antes de realizar actividades al aire libre, utiliza un repelente que contenga DEET o picardina. Es una de las formas más sencillas de ayudar a reducir el riesgo de una picadura de garrapata. Paso 3. Revisar. Cuando regreses a casa, realiza una revisión completa de tu cuerpo. Queremos repetir este mensaje porque es uno de los más importantes de este video. Las garrapatas pueden estar en cualquier parte del cuerpo, así que tómate el tiempo para revisarte cuidadosamente de pies a cabeza y bañarte lo antes posible. Bañarte te brinda otra oportunidad para revisar tu cuerpo y puede ayudar a desprender las garrapatas que aún no se han adherido. Si tienes niños pequeños, aprovecha el momento del baño para revisarlos y enseñarles cómo revisarse cuando sean mayores. Además, coloca la ropa que usaste en el aire libre en la secadora a temperatura alta durante al menos 10 minutos para ayudar a eliminar cualquier garrapata que pueda haber quedado en la ropa. Paso 4. Remover. Aún siguiendo todos estos pasos, es posible que alguna vez encuentres una garrapata. Si eso ocurre, no te preocupes. Veamos qué hacer. Retira la garrapata lo antes posible utilizando unas pinzas de punta fina. Sujétala lo más cerca posible de la piel y luego tira lentamente y de forma constante hacia arriba para que la garrapata suelte por sí misma la piel. Después de retirarla, limpia el área de la picadura con agua y jabón. Retirar la garrapata lo antes posible es una de las medidas más importantes que puedes tomar. Paso 5. Identificar. ¿Sabías que el Departamento de Salud del Condado de Fairfax ofrece un servicio gratuito para identificar las garrapatas? Bueno, puedes enviar una fotografía por internet o llevar la garrapata al Departamento de Salud.
Ahí nuestro personal puede identificar la especie de garrapata y informarte qué enfermedades puede transmitir. Recuerda, este servicio únicamente identifica la garrapata y no proporciona asesoría médica. Paso 6. Hablar. Y por último, hablemos del sexto paso. Si presentas síntomas después de una picadura de garrapata o tienes preguntas sobre tu salud, consulta a tu proveedor de servicios médicos. Él o ella podrá evaluar tus síntomas y orientarte sobre los siguientes pasos. Antes de terminar, repasemos una vez más los 6 pasos recomendados por el CDC. 1. Preparar. 2. Repeler. 3. Revisar. 4. Remover. 5. Identificar. Y 6. Hablar. Siguiendo estos 6 pasos, puedes ayudar a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas mientras continúas disfrutando de los parques, senderos y espacios al aire libre que ofrece el condado de Fairfax. Para obtener más información sobre la prevención de garrapatas, puedes visitar nuestra página web y también conocer nuestro servicio gratuito de identificación de garrapatas. Gracias por su atención. Y por ayudarnos a construir un condado de Fairfax más saludable.